a la larga por los diversos mecanismos, que algunas veces los explicamos previamente en un webinar previo que tuvimos sobre el mecanismo del estado del arte de migraña, como una migraña episódica puede transformarse en una migraña crónica o existe un proceso de transformación. Asimismo, el papel de algunas herramientas, por ejemplo, de toxina botulínica, en el uso de migraña transformada, migraña crónica, y también lo dijimos en su oportunidad, que la toxina botulínica, más allá de la relajación que puede inducir en la musculatura pericraneal, se habían descubierto unas moléculas denominadas periferinas por un colega conocido que trabaja en el área, el doctor Rami Bernstein, que descubrió dichas moléculas y a través de esa vía pía madre, induce un papel preventivo, profiláctico, analgésico en el manejo de la cefalea migrañosa y no migrañosa. Un elemento interesante e importante era que era muy eficaz en cefalea tipo exploding, entendiéndose como cefalea exploding, cuando el paciente decía que el dolor de cabeza de adentro hacia afuera, a diferencia de la cefalea imploding, donde el paciente nos dice que el dolor de cabeza es como si una tenaza lo apretara de afuera hacia adentro. Y nos dimos cuenta que el papel de la toxina, la eficacia y la efectividad de la toxina botulínica era mayor en cefaleas tipo exploding. Y también nos percatamos que era más eficiente, era más eficaz en cefaleas con alodinia partinada, ese modelo pues, de hiperpatía o de hipersensibilidad. Y también dijimos en ese momento que la alodinia, y lo demostramos en algunos trabajos que hicimos, estaba relacionada con unos alelos en el HLA, en el antígeno de histocompatibilidad mayor, unos alelos que codificaban para la persistencia o no de esa alodinia pertinaz en pacientes con portadores de cefalea migrañosa. El sustento fisiopatológico del tema que estamos abordando hoy está basado en la evidencia de la participación del péptido relacionado con gel de la calcitonina o CGRP como elemento cardinal, fundamental y potencial en la etiopatogenia y fisiopatología de este tipo de cefalea. De hecho, como vamos a ver más adelante, es el target donde vamos a disparar con estas moléculas de síntesis para atacar de una manera, vamos a decir, selectiva estas entidades nosológicas. El péptido relacionado con el gen de la calcitonina es un potente vasodilatador como elemento farmacológico, potencia la actividad sináptica glutamadérgica, que es básicamente excitatoria, con sensibilización central a nivel del sistema vasculotrigeminal, que es el sistema, vamos a decir, donde radica o se sustenta todos los componentes migrañosos o las cefaleas migrañosas. Pudiéramos decir que es una especie de biomarcador, ya que se eleva, podemos demostrar elevación del CGRP, del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, durante los ataques migrañosos. Otro elemento de convicción es que el tratamiento con estas moléculas triptanos, que son agonistas serotoninérgicos, reduce drásticamente los niveles de péptido relacionados con el gen de la calcitonina, participa activamente en la inflamación neurogénica y es partícipe de la fotofobia, o sea, de esa sensibilidad aumentada a la luz, y en el fenómeno velado, que es el fenómeno de presión cortical propagada, que se extiende desde la corteza occipital hasta en sentido ventral, aunque es una onda de propagación que está implicada en la génesis de la migraña. Y por otro lado es bloqueado por unas moléculas sintéticas llamadas GPANs, que ocupan precisamente el receptor del gen de la calcitonina a nivel del sistema trigémino vascular. Con esos elementos de convicción y esos elementos etiopatogénicos y fisiopatológicos podemos ver cómo potencialmente pudiéramos, bloqueando este péptido, pudiéramos ser potencialmente activos en la prevención e inclusive con los GPANs o GPAN también abortivos en el manejo del dolor de cabeza migrañoso.
y en algunos modelos de dolor de cabeza también no migrañosos, por ejemplo, la cefalea clúster o la cefalea racimos. A ver, ¿qué es el péptido CGRP, péptido relacionado con el de la calcitonina? Bueno, es un neuropéptido de la familia calcitonina vía RNA mensajero, emparentado con amilina y adenomedulina, que son sustancias neuroquímicas interesantes, 1 y 2. Se expresa altamente en fibras delta y fibras C mielinizadas. Tiene básicamente dos isoformas, la forma alfa y la forma beta. Tiene un receptor heterodimérico con 3 unidades CLR, RAMP1 y la RCP. Son esas formas estequiométricas del péptido que, más allá de este contexto bioquímico que estamos hablando aquí, es importante desde el punto de vista del efecto target o efecto efector que vamos a buscar con el manejo de los monoclonales, como vamos a ver oportunamente. Lo cual definitivamente convierte al péptido relacionado con el gen de la calcitonina en un potencial efector para el manejo de la migraña o también de otros modelos de cefalea, debido a los eventos fisiopatológicos y etiopatogénicos que ya mencioné. Lo haremos a través de básicamente 3 elementos. Primero, aproximación, primer abordaje, los EPANs, que son moléculas sintéticas para abortar cefaleas migrañosas. Segunda aproximación, los DITANs. Y la tercera aproximación, los REXANs, que son moléculas de síntesis monoclonales que actuarían en diferentes targets, pero la vía como final sería el manejo profiláctico y abortivo de la cefalea migrañosa y no migrañosa. Un ejemplo de ello es el manejo de la migraña que todos conocemos, la migraña episódica, la que le da a los pacientes cada cierto tiempo, con todas las características clínicas que todos conocemos, migraña, etcétera, pulsátil, fotofobia, sonofobia, homofobia, detonada por alimentos, hormonas, etcétera, MESI, todas las características que más o menos conocemos las cefaleas migrañosas. Fíjense ustedes con los EPANs, que son moléculas abortivas de síntesis monoclonal, son moléculas que bloquean el receptor CRP del péptido, administradas por vía oral. Muy interesante, no requieren la vía parenteral. O sea, la puedo llevar en la cartera, puedo llevar en el bolso para abortar una crisis migrañosa. En la fase 3, tuve la oportunidad de participar en un ensayo. Se utilizaba un tratamiento agudo de crisis migrañosa, insisto, migraña episódica básicamente. De los conocidos, seguirán sintetizándose telcazepam, rimigepam, ubrogepam, oxazepam, entre otros. Existen ya quizás 12 EPANs sintetizados. Algunas características particulares que son de interés para su uso, por ejemplo, el ubrogepam demostró analgesia importante, llamativa, a las 2 horas con 21.2% a 100 miligramos y 19.2% a 50 miligramos. Aquí se genera un mecanismo interesante que obedece a un sustento, un basamento bioquímico en el cual a mayor KM, menor afinidad por el sustrato, que son las leyes de Michaelis-Menten y Lindenbauer-Burke, si recordamos un poquito de bioquímica. Y demostramos que a 50 miligramos el KM está más disminuido, lo cual tiene más afinidad, por supuesto, por ese sustrato. Por otro lado, hay una disminución del componente nauseoso, de fotofobia y de sonofobia asociado al uso de estos EPAN, los cuales nos da un valor agregado, no solamente como elemento analgésico, sino los concomitantes de la cefalea migrañosa, como es la fotofobia y la sonofobia. Con rimigepam se ve efecto muy similar a ubrogepam, y con telcazepam quizás también es interesante, pero vimos una marcada toxicidad hepática con transaminitis
debido a que genera por efecto del primer paso una serie de metabolitos reactivos que inducirían tal hepatotoxicidad. Pero en general tenemos estas herramientas de uso oral, insisto, de uso oral, con cierta rapidez analgésica y también con efectividad en concomitantes migrañosos como serían la fotofobia, la sonofobia e inclusive la osmofobia. En migraña episódica, el uso del triptano no es nuevo. De hecho, si recordamos, el primer triptano ya es histórico, el sumatriptan, lo seguimos utilizando. De hecho, en una oportunidad aquí en Venezuela, en nuestro país, se usó de manera parenteral, es una especie de autoinyecto. Hoy en día nos queda nada más la vía oral, pero tenemos evidencia ya de otros triptanos que también los llegamos a usar en Venezuela, como por ejemplo rizatriptán, solmitriptán. En el triptán participamos en una época en un ensayo clínico controlado, sin embargo no fue lanzado en el país. Naratriptán nunca llegó y froatriptán. Recordemos que aproximadamente existen en la actualidad unos 16 tipos de triptanos. El mecanismo de los DITAM, que son triptanos también, a diferencia de los triptanos clásicos que mencioné, sumatriptán, solmitriptán, rizatriptán, actuarían básicamente en receptores ciclohidroxitriptamina 1B, 1D. En cambio, los DITAMs actuarían en receptores serotoninérgicos 1F. Usted dirá, bueno, ¿qué importancia sea que sea un receptor u otro? Definitivamente la farmacodinámica y la farmacocinética de la droga va a ser totalmente diferente. Ergo, la vía como final, el efecto de esta molécula, el manejo de estas situaciones es totalmente diferente. Entre los DITANs tenemos el lasmiditán y el almiditán, amén de otros. Insisto, los DITANs actuarían en receptores serotoninérgicos 5-HT, 5-hidroxitriptamina 1F. Esto hace que el manejo de la migraña episódica y crónica se pueda llevar entonces a cabo con moléculas sintéticas tipo anticuerpos monoclonales, de los cuales se han valorado 4 anticuerpos humanizados, eso es importante, humanizados, sintéticos pero humanizados. A saber, erenumab, galcanezumab, eptinezumab y fremanezumab. Amén de otros que están en etapa ya de investigación, ya algunos de ellos están a disponibilidad para uso comercial, con su respectivo, por supuesto, nombre comercial y su soporte de laboratorio. Y eso vamos a tratar de abordar acá. Por ejemplo, solo erenumab bloquea el receptor del CGRP, del péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Los otros, tanto como el fremanezumab, eptinezumab y el galcanezumab, se unen al péptido. O sea, hace su efecto uniéndose al péptido y lo bloquea de esa manera. Pero quien ocupe estequiométricamente el receptor del péptido relacionado con el gen de la calcitonina sería el erenumab. Lo ocupa totalmente, es un agonismo competitivo total y brutal. El manejo de la migraña episódica, en principio entonces, lo haríamos con erenumab, galcanezumab y eptinezumab. El manejo de la migraña crónica encajaría más bien, por todos los ensayos clínicos que hicimos, con fremanezumab. La vía de administración, por supuesto, insisto, todos los procesos de medida transformada quizás sería mejor con fremanezumab. En cambio, todos los subtipos de migraña esporádica o migraña episódica, lo haríamos con erenumab, galcanezumab y eptinezumab. La vía de administración básicamente es subcutánea y endovenosa, a diferencia de los YEPANs o GPANs, que son para la parte abortiva, aguda, manejo analgésico de la crisis de cefalea migrañosa y no migrañosa.
los monoclonales vía parenteral, subcutánea y endovenosa, y con una contundente reducción del número de días de ataques migrañosos en una P significativa de 0.001. Asimismo, una reducción en el número de días de uso de otras drogas para bloquear, para quitar el dolor, una P significativa estadística también de P menor de 0.001. De manera tal, tanto el número de días con crisis como el número de días usando otro tipo de droga o molécula para aliviar el dolor se reduce de manera significativa con el manejo profiláctico preventivo del dolor de cabeza migrañoso y no migrañoso con estas moléculas sintéticas humanizadas denominadas anticuerpos monoclonales. Se ha hipotetizado diversos mecanismos de cómo actuarían estos anticuerpos monoclonales para ejercer ese efecto preventivo, profiláctico, mediador en evitar esa migraña episódica o distanciar los ataques en el tiempo o minimizar la intensidad de esas crisis. Todos esos mecanismos son válidos y se han hipotetizado varias aproximaciones. Uno, aparentemente el péptido relacionado con el gen de la calcitonina se hiperexpresa, tiene una alta expresión en las ramas del nervio trigémino y eso es una evidencia que es contundente. Definitivamente cuando se hacen cortes, sobre todo del nervio trigémino, ramas B1, B2, hay una alta expresión de péptido relacionado con el gen de la calcitonina en esas ramas. También en B3 se han observado, pero sobre todo en las ramas B1 y B2 del trigémino. Por otro lado, el péptido relacionado con el gen de calcitonina, el CGRP, se eleva en migraña. De hecho, le dijimos que es una especie de biomarcador que nos puede decir en un momento dado cómo está funcionando, cómo se está dando a cabo esta crisis, una especie de marcador, y ya sabemos que tiene un origen neurógeno. Ya lo dijimos previamente, induce vasodilatación, sobre todo vasos durales, y exacerba por transmisión nociceptiva a través de aminoácidos excitatorios vía glutamato. Hay un proceso de amplificación del componente álgico, del componente doloroso. Por otro lado, otra evidencia que hipotetiza cuál sería el mecanismo de acción de estos monoclonales en la disminución de las crisis, el número de crisis al mes, de la disminución de esa intensidad de esa crisis, es que estos monoclonales, por ejemplo, fremanexumab, galcanexumab y eptinezumab, se unen al lado isoforma. ¿Se acuerdan que habían dos isoformas, alfa y delta del CRP, de manera que hay un bloqueo estequiométrico y neutralizan su acción? Recuerden que lo único que se une que bloquea el receptor por un mecanismo de agonismo competitivo es el erenumab. Tanto el fremanexumab, galcanexumab y eptinezumab se unen al propio péptido y tanto la isoforma alfa y delta, y de esa manera lo neutraliza. El erenumab se une, como dije, al receptor, ejecutando un bloqueo por agonismo competitivo reversible, ese dato es importante. Y la vía como final es un mecanismo de downregulation desde la vía vascular y sensibilización central del péptido, del CRP y su receptor. O sea, bloqueando tanto el péptido como bloqueando el receptor de ese péptido es que se llevaría a cabo los mecanismos, en este caso analgésicos, de manera preventiva y profiláctica de los anticuerpos monoclonales. En migraña transformada crónica, de hecho, el anticuerpo monoclonal que ha demostrado una eficacia, una eficiencia y una efectividad notoria es el fremanexumab. Se une a las formas alfa y beta del péptido, se une también al isotipo IgG2A, un tipo de inmunoglobulina. Su administración básicamente subcutánea
hicimos varios esquemas de dosis, a 675 miligramos y a 225 miligramos mensual por 3 meses consecutivos. Este es un estudio que se encuentra todavía en fase 3. Pienso que ya ha sido terminado, yo lo dejé en fase 3, pero es un estudio que más o menos a esas titulaciones se dice 675 miligramos y 225 miligramos era capaz de ejercer ese efecto con una meditación mensual por 3 meses consecutivos. Y notamos una caída significativa de los índices de discapacidad funcional. Puede ser que las cefaleas migrañosas y no migrañosas podemos monitorearlas, medirlas su impacto en las actividades de la vida diaria del individuo, y para eso tenemos una serie de métodos, uno de ellos, cuestionarios, etcétera. El MIDAS de estos pacientes mejora notoriamente. El MIDAS es uno de los tantos métodos para medir discapacidad funcional, y los índices de MIDAS mejoran significativamente con el uso del fremanexumab, lo cual nos está diciendo que el mecanismo profiláctico y preventivo en migraña crónica con fremanexumab se está llevando a cabo de una manera contundente. No debemos olvidar, sin embargo, los efectos. Recuerden que son productos de uso parenteral, o subcutáneo o endovenoso. Efectos colaterales: dolor e induración en el sitio de inyección, infección del tracto respiratorio superior, traqueitis, etcétera, laringotraqueitis. Vértigo es muy frecuente y náuseas. Pero sobre todo nos ha llamado la atención la presencia de infección del tracto respiratorio superior que simula una virosis, y la presencia de un cuadro vertiginoso que simula o se parece mucho al vértigo paroxístico postural benigno. Otro de los anticuerpos ya en la onda netamente profiláctica, preventiva, el galcanezumab. En galcanezumab, básicamente para migraña episódica. Esos episodios paroxísticos de cefalea hemicránea, pulsátil, náuseas, vómito, asociada a fotofobia, sonofobia. El galcanezumab es una buena opción. Puede ser que la incidencia de migrañas mayores en mujeres a hombres, la relación 7:1. Bien tolerado, es un anticuerpo humanizado tipo IgG4. IgG4 son estas moléculas que están vinculadas a muchas otras patologías, algunas inclusive de contexto autoinmune, por ejemplo, tiroiditis de Rieder, tiroiditis leñosa de Rieder, algunos modelos de glomerulonefritis, algunos modelos de hipofisitis linfocitaria. Está muy vinculada a la presencia de IgG4, este formato de inmunoglobulina. Este anticuerpo monoclonal humanizado, galcanezumab, se une a todas las isoformas alfa y beta de CGRP, de péptido relacionado con gen de la calcitonina, revierte la vasodilatación inducida. Recordemos que uno de los problemas, o uno de los mecanismos del CGRP es que induce una potente vasodilatación de los vasos durales, sobre todo a nivel de la pía madre y de la aracnoides visceral, así como también parietal. El galcanezumab es capaz de revertir esa vasodilatación inducida por el CRP. También mejora el dolor en modelos animales de osteoartritis. Es interesante porque es un valor agregado que hemos visto del galcanezumab, en que mejora cuadros donde hay un componente de fondo inflamatorio, lo cual se ha utilizado, por ejemplo, en el modelo de osteoartrosis. Y en algunos casos de cefalea de Horton, o cefalea cluster, o cefalea en racimo, nos ha funcionado de una manera significativa. El galcanezumab, no así fremanexumab, no así erenumab ni eptinexumab. Recordemos que fremanexumab básicamente para migraña crónica. Vías de administración de galcanezumab subcutánea, más o menos un estándar titulado 120 miligramos mensuales por 6 meses consecutivos.
por supuesto con un monitoreo muy de cerca del paciente, puntaje de glóbulos blancos y cualquier otra reacción que pudiera tener. Vemos una reducción importante cuando medimos los cuestionarios de discapacidad funcional, MIDA y otros que se utilizan, alrededor de una P significativa de 0.001, significativa la reducción de la discapacidad funcional inducida por galcanezumab. Efectos adversos, otra vez denotamos infección del tracto respiratorio superior, sobre todo laringotraqueitis, en algunos casos de bronquitis. Vimos un par de casos sugestivos de epiglotitis, nasofaringitis, dolor en el sitio de la inyección e induración puede haber, náusea y casos de prurito. También vimos como efectos adversos a galcanezumab. Recuerden, por 6 meses, de manera consecutiva, con una carga mensual de más o menos 120, la titulación ultra fue 120 miligramos mensuales de galcanezumab. Otro tipo de anticuerpo monoclonal humanizado también en migraña episódica, el eptinezumab. Es un anticuerpo de este tipo, IgG1, se une selectivamente a las isoformas alfa y beta del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, el CGRP, y una farmacocinética interesante, en el sentido que es similar a galcanezumab. Uno puede intuir que pudiera haber también un componente antiinflamatorio. De hecho, como dije, se ha utilizado en algunos modelos de osteoartrosis, de osteoartritis. Sin embargo, no tiene tanta eficiencia, ni eficacia, ni efectividad como lo tiene el galcanezumab en modelos de artrosis, como no lo tiene el eptinezumab. Es solo para galcanezumab, a pesar de que la farmacocinética es muy similar. La administración básicamente por vía endovenosa, una titulación de 1000 miligramos, dosis única. Recuerden, para eptinezumab, dosis única, y se notó una reducción significativa. Fíjense, otro cuestionario que utilizamos es Higgs Scale y el MSQ Score, también ambos significativos con una P menor a 0.001. Aparte del MIDAS, que se usa básicamente en migraña, para otros modelos de cefalea y de seguir, monitorizar el efecto analgésico o disminución de la frecuencia de las crisis o aminoración de la intensidad de dichas crisis, el Higgs-6 y el MSQ Score también son válidos y significativos para el seguimiento de esta patología, de estas condiciones funcionales. Efectos colaterales, infección otra vez del tracto respiratorio superior, traqueitis, bronquitis, nasofaringitis, infección del tracto urinario también se ha evidenciado, y fatiga, lumbalgia, artralgia, náuseas y vómitos. Nos llamó la atención un par de casos un síndrome que se transformó básicamente en un cuadro de fatiga crónica, lumbalgia artral, que simulaba un cuadro reumatológico. Sin embargo, todo fue posterior a la administración de una dosis única de 1000 miligramos, de 1 gramo de eptinezumab. El seguimiento más o menos al año demostró desaparición significativa de los efectos colaterales y con una reducción, insisto, significativa en las escalas del Higgs-6 y el MS Score, con una P significativa de menor de 0.00. Aerenumab, como siempre insistí al principio, básicamente manejo de migraña episódica. Es un anticuerpo tipo IgG2, bloquea de manera reversible el receptor de CGRP, o sea, un agonismo netamente competitivo reversible, ocupa el espacio estequiométrico del receptor de manera reversible, por esta vía inhibe la vasodilatación dural, no solamente dije pía madre, aranoide parietal y visceral,
también, y la dura madre también. Pero sobre todo aracnoides y pía madre. Quizás en las ramas superiores, en capas superiores no. Vía de administración subcutánea 70 miligramos por 3 meses consecutivos. Esa es la última titulación que tenemos. Insisto en eso porque, como dice vasodilatación dural, uno tiende a pensar que es netamente dura madre, ¿no? También aracnoides y la fuente de pía. De hecho, como dije al principio de la presentación de este webinar, cuando hablamos de otra cosa, de toxina botulínica, el mecanismo íntimo, intrínseco y final de bloqueo por toxina es vía moléculas llamadas periferinas que van desde el cuero cabelludo hasta la pía. En este caso, el CGRP inhibe la vasodilatación dural, pero también algunos vasos ya más íntimos hacia la pía. Insisto, la vía de administración subcutánea, la última titulación, 70 miligramos por 13 meses consecutivos. Hay una reducción significativa también del Higgs score y el MCQ score. Significativa, efectos adversos, infección del tracto respiratorio, que se repite en casi todos los monoclonales, nasofaringitis, dolor e induración en el sitio de inyección. Y un dato interesante que se pudo evidenciar, se pudo objetivar, se pudo ver, es el desarrollo de anticuerpos temprano. El desarrollo temprano de anticuerpos anti-arenumab en un 4.3%, que es un detalle que ya más en modelaje de síntesis, en cual se desarrolla mecanismos para tratar de evitar este freno. O sea, el paciente que es sometido a arenumab casi en inmediato desarrolla anticuerpos anti-arenumab en un porcentaje bajo, pero lo desarrolla, lo cual va a impactar a la larga en el mecanismo de acción de este anticuerpo monoclonal humanizado. Entonces, en base a estas características bioquímicas, fisiopatológicas, farmacológicas con su componente farmacodinámico y farmacocinético del anticuerpo monoclonal, así como también todos los elementos etiopatogénicos de la cefalea migrañosa y no migrañosa, ¿en qué contexto estamos? ¿Cuáles serían los elementos prospectivos? ¿Cuáles serían los elementos futurísticos? ¿Qué perspectivas tenemos? Bueno, definitivamente se evidencia un uso favorable en migraña crónica, insisto, como elemento profiláctico, preventivo, crónico, pero también en migraña episódica, paroxística, y en ambas el contexto profiláctico, preventivo, es innegable. De grado variable, sobre todo cuando medimos todos los cuestionarios, el HIT6, el MSQ, el MIDAS, etc. Definitivamente es positivo y es favorable tanto en migraña episódica, en migraña crónica o en migraña transformada, migraña episódica que se transformó en migraña crónica, inclusive en otros tipos de cefalea no migrañosa como sería la cefalea racimo cluster, donde el galcanezumab tendría un uso interesante y eficiente y eficaz. Debido a su perfil farmacocinético, se prevé una buena adherencia al producto. Uso mensual. No es un uso diario, es de administración parenteral, pero uno estimaría, debido a la buena respuesta del paciente, y lo cual redundaría en una mejor calidad de vida, redundaría en el mal uso, abuso y sobreuso de analgésicos por parte del paciente, uno intuiría una buena compliance o adherencia al producto de este tipo de moléculas, sobre todo la de uso mensual. Asimismo, su uso se puede extender a otros tipos de cefalea, como ya les he venido diciendo. Hemos visto que en cefalea cluster, en cefalea racimo, por ejemplo, galcanezumab
un potencial uso y ha demostrado una eficacia, eficiencia y efectividad notoria, inclusive en otras patologías ya no del contexto de la cefalea, como proceso inflamatorio tipo osteoartrosis, también estaría indicado, por ejemplo, galcanezumab, con una vía con un final bien interesante. Debemos recordar siempre que la vasodilatación mediada por CGRP, por el péptido relacionado con gen de calcitonina, no es selectiva en lechos durales. Estamos bloqueando también otros lechos vasculares. Entonces, eso también pudiera llevarnos a pensar e intuir de que definitivamente pudiera haber otro tipo de efectos colaterales. De hecho, hay que tener mucho cuidado. Eventualmente pudiera haber, por esa gran vasodilatación que se produce, aunque es algo muy local, muy focal, pudiera haber algunos episodios de hipotensión y se han descrito. No de manera frecuente, pero se han descrito. Estamos hablando aquí de lechos durales, básicamente. Definitivamente, los efectos colaterales son muy parecidos al glupopaceo, lo cual también nos induce a un uso bastante, o a sugerir un uso bastante seguro, predecible y contundente de estas moléculas sintéticas humanizadas para el manejo tanto episódico como crónico, profiláctico, preventivo del dolor de cabeza migrañoso y no migrañoso. Los estudios con placebo fueron muy parecidos los hallazgos con respecto a lo que se hicieron, y se estima estudios en fase 4 para valorar perfiles ya farmacodinámico, farmacocinético y efectos adversos, aparte de lo que ya describimos, en toda su dimensión. Y sobre todo a largo plazo y por un tiempo, por supuesto, mucho más prolongado. De manera tal que podemos decir que estas moléculas sintéticas humanizadas bloquean mucho de manera selectiva el receptor, el target buscado, y eso nos ayuda a no dispersar y a evitar, a minimizar efectos colaterales. No obstante, estos van a aparecer, y yo creo que a futuro uno de los estudios que está planteado sería ver la verdadera extensión en el tiempo de los efectos colaterales y si pudieran aparecer efectos colaterales nuevos aparte de los ya mencionados. Por otro lado, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, recordemos que tiene dos isoformas, así como también diferentes formas parecidas a amilina y a aridina, y eso puede hacer también generar mecanismos de mimetismo molecular, lo cual también impactaría en el uso a largo plazo de estas moléculas sintéticas humanizadas denominadas anticuerpos monoclonales. Muchas gracias por su atención. Esto fue una síntesis de lo que estamos haciendo con el uso actual con anticuerpos monoclonales en cefalea, y definitivamente falta mucho por hacer. Sin embargo, estamos en pleno camino y estamos monitorizando día a día su uso, y creemos que definitivamente el impacto en la calidad de vida, que es lo que se espera, va a redundar de manera positiva, amén de minimizar efectos colaterales de otros productos y sobre todo el mal uso, abuso y sobreuso de analgésicos y otros productos tan vigentes en nuestro día. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, estamos totalmente a disponibilidad.